¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos acompañan en nuestro programa del día de hoy, amparados y protegidos por la mirada amorosísima y hoy especialmente maternal de Nuestra Señora, en este peregrinar por su Inmaculado Corazón de María. Recuerden, este caminar, esta peregrinación, esta contemplación no es otra cosa que acercarnos a Jesús por medio de María. El mejor camino para llegar a Jesús se llama María. Y por eso María es la hija predilecta del Padre. Un saludo para todos, un saludo Orlando. Igualmente, un saludo especial, Camilo, para todas las personas que escuchan este programa y más que escucharlo, que lo viven. Porque la gracia de esto no es simplemente conocer teorías, discurrir sobre temas, sino vivir esto. Ahora decías que es muy importante pues conocer de María para conocer a Jesucristo. Realmente, si una persona quiere saber de la personalidad de Jesucristo, personalidad humana. Así es, tal cual. Fíjese en María. Tal cual. Personalidad humana lo más idéntica posible, lo más cercana posible a esa persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda persona. Aún, Camilo, en el campo meramente pues de lo fisonómico, ese Cristo no tenía concurso de hombre, o sea que el modo de ser, vamos a especular sobre esto. Está bien, sí. Con inmenso respeto, el modo de ser de Jesucristo, el divino no se toca porque Él es Dios, pero el modo de ser humano, como fue verdadero hombre, pues hombre, el único parecido que tenía era con su madre, no había otro parecido. Y te aseguro que la tonalidad de su voz, los giros de su voz, hasta la manera un poco de caminar, no ciertos sé. gestos que la gente decía, esto es muy María, muy mariano. Miren cómo es de mariano él al hablar, cómo es de inclusive en la mismísima lógica de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, paréntesis, hoy vamos a hablar de manera especial sobre la maternidad divina. Claro, claro. Muchos ya intuyeron, otros no, pero que quede muy claro que nuestro tema de hoy es la maternidad divina. La maternidad, sí. Entonces, muchos gestos sí, pero también inclusive muchas maneras de proceder lógica e intelectualmente. Ajá. Porque la perfección humana de nuestro Señor no era de superhombre, oído. Era una categoría altísima que daba la divinidad para que se pudiera crear en la humanidad todo lo indispensable para que nuestro Señor asumiera la naturaleza humana. Fue hombre perfecto. Sí. En todo. En todo. Perfecto. En la virilidad. Todo. No sé, pues en todas las virtudes naturales y sobrenaturales. Podríamos hacer una reflexión sobre el ejercicio de las virtudes en nuestro Señor Jesucristo. Obvio, dejando en claridad lo que significa la fe, la esperanza, etcétera. Porque, natural. Pero bueno, se podría hacer una reflexión. Inclusive, podríamos hablar sobre la honestidad de nuestro Señor Jesucristo. Claro que podríamos hablar de la honestidad de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hablar de la puntualidad de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas como tan naturales, tan normales, que yo las puedo analizar de Orlando y Orlando de mí. Pero es que tenemos una naturaleza humana y eso va asociado a unas características propias de quien vive en un contexto social. Y nuestro Señor las tenía, todas esas características.
Esas características las adquirió ¿de quién? De San José y de la Santísima Virgen Ah, María. claro. Por lo tanto, en ese proceder natural y cotidiano, habían cosas que la gente decía, es mariano, esto es josefino, miren cómo él se parece al papá, Ah, miren pero cómo se sí. parece a la mamá. Y repito, o vuelvo más bien a lo que iba a decir al inicio, esa serie de, eh, esa serie de procedimientos, esa serie de procesos dialógicos, intelectuales que nuestro son realizaba, eran muy de Nuestra Señora. Porque ese feeling, esa manera de él analizar las cosas, recordemos que hay 4 inteligencias en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Esa inteligencia en la cual nuestro Señor adquiere en su inteligencia a través de los sentidos información. ¿Cuántas cosas no ha adquirido de Nuestra Señora en 30 años? Por lo tanto, había un proceder intelectual que era muy símil al de Nuestra Señora. Y hasta en eso llegaban a tener semejanza. Claro, De claro. ahí podemos hacer un análisis de lo que es la grandeza de Nuestra Señora como receptáculo de la unión hipostática. Sí, claro, no, esa hipóstasis es una, eh, ¿cómo diríamos? Es una cosa dinámica. Es dinámica, ¿no? Así es, tal cual. Sí, Es que nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona, el Hijo, asume la naturaleza humana y se va dando una serie de manifestaciones naturales y sobrenaturales en él. Esa manifestación en el Tabor no fue de un día para otro. Preparó espiritual y psicológica, intelectualmente a los apóstoles, especialmente a Juan, Santiago y Pedro, para llevarlos al Tabor y manifestarse. O si no, ellos iban a entender mucho menos de lo que entendieron en ese momento. claro. Y ahora al comienzo dijiste un parecido también eh, con San José. Aún se atrevería uno a decir ciertos rasgos fisonómicos. ¿Por qué? No adquirió de José ningún rasgo que hubiera sido inoculado por Sí, José en María. biológica, No, cromosómicamente no había nada ahí. Sí. pero la comunión espiritual entre José y su hijo, comunión espiritual íntima, Símil y símil hace ligado. que rasgos físicos como que se fueran moldeando. Eso es muy psicológico. Sí, y hay un principio también en la vida espiritual. Cuando tú le entregas el corazón a algo que es superior a ti, tú te asemejas a eso que es superior. Ajá, Cuando le entregas tu corazón a eso que es inferior, el corazón también. El corazón no distingue, claro. acompaña tus deseos, ¿cierto? Entonces tú vas tomando una cierta fisionomía. Cuando se dice fisionomía no es solo los rostros, ojo, cabello, frente, no, es la manera de ser. Sí, 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 Esta sí. persona se comporta como, hay un cierto tipo humano, ¿cierto? Ahora, cuando la persona abraza la virtud, es porque su corazón abrazó a quién, al propio Dios. Entonces empieza a tener una Claro. semejanza que el amante se convierte o se parece de alguna manera, adquiere rasgos, inclusive físicos, no solo espirituales, sino físicos Sí, también, sí, sí, del amado, o sea, de aquello que ama. sí, sí. Por eso los santos tienen una cierta semejanza. Tú ves a ti te muestra unas fotos de unos santos aquí y un tipo que cometió no sé cuántos asesinatos, que es un degenerado, piensa lo que quieras. Pone las dos fotos, uno dice, la maldad se refleja en el rostro de este hombre. Así es. Y en el otro, la benevolencia, la beatitud se Sí, refleja. Miren los ojos, esa mirada, esa profundidad, etcétera, ¿cierto? Todo eso se evidencia. claro, claro. Ahora viendo a nuestro Señor Jesucristo, que era en el fondo ver, tener un adelanto de la visión beatífica, contemplar a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, en el monte de las bienaventuranzas, etcétera, etcétera, era en el fondo contemplar de alguna manera. Óyeme esto, Orlando, yo creo que podríamos decir, sería como que una degustación de la beatitud en la eternidad, de ese ver a Dios cara a cara. Sí. Porque es que Dios tiene que hacer un milagro permanente para no dejar ver toda esa divinidad. Y Sí, lo que claro. de naturaleza en él era esplendoroso, de naturaleza humana, había sido adquirido ¿de quién? De Nuestra Señora. Eso no Hombre, fue de la nada. eso es cierto. Y eso da para lugar pues a mucho pensamiento porque la maternidad no terminó en el dar a luz. No, no, no. La maternidad se ejerció
Hay una a pedagogía lo largo mariana. de la vida. Hay una pedagogía mariana. Sería, por ejemplo, bonito hacer esas meditaciones, inclusive escribir un libro al respecto de esa pedagogía mariana de Nuestra Señora para con nuestro Señor, pero que a la vez era de nuestro Señor para con Nuestra Señora. Y que se puede hacer una analogía de lo que significa la vida espiritual del que es devoto de Nuestra Señora. Si yo soy devoto de Nuestra Señora, yo voy conociendo de ella y ella me va formando. Y a su vez me voy formando en nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque es que María ejerce maternidad sobre quien la ama. Ejerce maternidad real. Real, real. Esa Sí, maternidad sí. espiritual de Nuestra Señora es superior a la maternidad natural que nos puede dar Sí. nuestras madres en el momento de parir. Es mucho Sí, más sí. que eso. Es Sí, una sí, autoridad sí. moral que adquiere Nuestra Señora para llevarnos al cielo. Eso es tremendo, pues, eso es profundo. Y uno me pone a pensar, hombre, pues, bueno, no sabe uno hasta dónde llegará, pero crecía Cristo y luego también María. Crecían los dos en gracia y santidad. Y entonces dice uno, pero ¿cómo es esto? O sea, la santidad es dinámica. María llena de gracia cuando alumbró, sí, llena de gracia hasta donde ella en ese momento podía ser plena. Sí, ese receptáculo ahí lleno, como que Dios va haciendo un milagro que va ampliando el receptáculo y va ampliándose A medida la que gracia. Es un milagro permanente de santidad. un milagro permanente. Así es. O sea, es un asunto que nosotros debemos siempre de considerar al momento en que nos acercamos a la Santísima Virgen María. Oye, hombre, eso Estamos es tremendo. caminando hacia la santidad de la mano de ella. Eso es una cosa muy... Y qué bueno pensar en la maternidad de María, hombre, que se extiende a nosotros. Claro, y además que la devoción a la maternidad o la maternidad de Nuestra Señora no es una devoción periférica. No es un título honorífico para la No, Santísima no, Virgen. no. De Es una ninguna manera. consagración. Es una consagración. Y es, de alguna manera, un salvaguarda, una salvaguarda dogmática de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo es ese pensamiento? Una salvaguarda dogmática de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Voy al caso. Y tenemos que irnos 1500 años atrás, Ah. siglo V. Cuando estamos en el año 430, nos encontramos... El concilio de Éfeso. De Éfeso. Nos encontramos con todo el contexto previo al concilio 431. Aparecen varios personajes que, si bien niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, aparece un personaje como Nestorio. Ah, que decía que había dos personas. No, y es que él habla de Cristotocos, madre de Cristo, pero de alguna manera señalando que la Santísima Virgen es madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pues porque para él, claro, naturaleza humana y divina, ese connubio que se define dentro del dogma de la Iglesia, no está todavía enteramente definido en ese siglo V. Y por eso es que Nuestra Señora, cuando se define la maternidad divina de Nuestra Señora, es que no se disocia de ninguna manera la existencia de dos naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. No, la sigue teniendo. Sí, y es que el paquete va completo. Pero no dos personas. Claro. Porque Nestorio negaba, o por afirmar la divinidad, negaba la unicidad en la persona de Cristo, porque es que Jesucristo es verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Sí. Y es verdadero Dios sin dejar de ser no pierde verdadero hombre. Ninguna asume la otra, ninguna diluye la otra naturaleza. Pero, se mantienen las pero dos no son dos personas, no son dos como personas. él decía. Ese es el asunto, que es que Claro. tu mamá Orlando, mi mamá Orlando es lo más simple. Mi mamá es mamá de la persona de Camilo, no de mi cuerpo solamente. Es que, de la persona. Claro, somos un monolito, esta Sí. persona y cuerpo. Y mira la epístola segunda de Nestorio. Dice en la segunda epístola Nestorio, nuestro hereje, protagonista del siglo que era V, dice... patriarca de Constantinopla. ¡Qué barbaridad! No decimos que la naturaleza del verbo se transformó al hacerse carne, sino que el verbo, uniéndose según hipóstasis a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre inefable e incomprensiblemente. O sea, se diluyó
la divinidad. Miren el texto cómo es venenoso, porque él utiliza unos términos técnicos, teológicos, que uno diría, no, pues más o menos está en la realidad. Un momentico. Segunda epístola de Nestorio. No decimos que la naturaleza del verbo se transformó al hacerse carne, sino que el verbo, uniéndose según hipóstasis a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre inefable e incomprensiblemente. O sea, se diluyó la naturaleza divina de la persona. O sea, ni se diluye la humana cuando se une a la divina, ni la divina se diluye, ni hay apariencia, porque No. también era otra de las tendencias, Sí, que sí. nuestro Señor Jesucristo tenía apariencia humana. Siendo Dios, tenía apariencia humana. Entonces la Santísima Virgen en el fondo terminaba siendo la mamá de la apariencia humana. Es una cosa que es No, una abominación. sí, Entonces sí, cuando sí. aparece San Cirilo de Alejandría y levanta su voz contra este personaje nuestro del siglo V, Nestorio, pues se empiezan a poner los puntos en las íes. Entonces, por eso digo yo que una salvaguarda dogmática de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es la maternidad divina. Una salvaguarda. ¿Por qué? Porque al momento de la Iglesia definir la maternidad divina, o sea, la Virgen no es mamá, madre de la parte humana, no, es madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en nuestro Señor Jesucristo qué? Pues hay dos naturalezas y hay una persona. Por eso es madre de Dios. Esa precisión teológica que hace la Iglesia en el año 431 en el Concilio de Éfeso es fundamental para definir tanto la maternidad divina de Nuestra Señora como la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hombre, y hay una cuestión subyacente ahí también, que no afecta a la naturaleza, pero implica las voluntades. Son dos voluntades. Sí, por eso también hay cuatro inteligencias. Es que la cristología amplísima en ese término, en esa especulación más bien. La entrega de Jesucristo al Padre no estaba divorciada, pero era libérrima, ¿cierto? Por eso nuestro Señor en algún momento en su pasión dice, aparta de mí este cáliz. Mire Ese usted, aparta de mí este cáliz es que esa naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo no aguantaba, está el instinto. claro, Hay un claro. instinto propio de la vida sobre la muerte. Eso lo siento yo, pues eso lo siente cualquiera que se considere ser humano, tiene un instinto de conservación. Claro, claro. Y en nuestro Señor Jesucristo ese instinto de conservación era desarrollado en el máximo potencial. ¿Por qué? Por su perfección. Entonces, él amaba la vida sin aferrarse desproporcionalmente a la vida, tampoco sin tener un apego desordenado a la vida. Él amaba la vida, o él ama la vida, pero en su vida terrena, durante la pasión, manifestó tanto amor a la vida como nadie más lo ha manifestado a lo largo de la historia, que rechazaba que la muerte. O sea, pero es que el sacrificio de es parte del Jesucristo sufrimiento. hubiera sido un poquito menguado si estuviera deseando la muerte. Una cosa es desear el sacrificio para redimirnos y otra cosa es divorciarse de la vida, porque uno puede, y en esto implica algo que podríamos pedirle a Dios la gracia, desear morir sin despreciar la vida. Así es, tal cual. ¿Cierto? Sí, sí, porque es lo que la gracia hizo y hace a los mártires, porque hoy en día tenemos igual miles de mártires, mueren por la fe. Es lo que la gracia hace en los instintos, en el alma y en la inteligencia de aquel que está al borde de sufrir la muerte a causa de que de la fe. Exacto. Entonces logra un equilibrio entre ese instinto de conservación y algo que es mucho más elevado, que es entregarle inclusive ese instinto, con todo lo que eso trae consigo, entregarle todo eso a Dios, que es el más bello sacrificio que se puede hacer, el de la propia vida. Claro. Sacrificialmente ofrecer su vida por Dios. Es ofrecerse como víctima, guardando las infinitas proporciones, tal cual como nuestro Señor se entregó como víctima en lo alto de la cruz, o sea, en el altar. Por eso María ejerció desde el mismo parto, ejerció un sacrificio, porque María no desconocía la misión de Cristo. Entonces, María sufría anticipadamente el dolor de Cristo.
Regina Prophetarum. Sí, claro. Además, y sobre todo, desde el Claro. primer momento, en el fiat de Nuestra Señora, por eso cuando se habla de la corredención de María Santísima, el fiat de Nuestra Señora es una anticipación de lo que Claro. podríamos considerar como corredención de la Santísima Virgen, porque ya desde ese momento ella tiene conocimiento sobre lo que va a significar la vida, pasión y muerte de Así nuestro Señor es. Jesucristo. Es decir, ella asumió el riesgo desde cuando el ángel le anunció, porque es que María conocía las escrituras. Es que pensar, Camilo, en María, en la libertad absoluta de María, una mujer sin pecado original, es más libre, si se puede entender. Sí, es que la libertad no es otra cosa que la posibilidad que el hombre tiene de abrazar el bien. Sí. O sea, no es hacer lo que quiera. No. Cualquiera dice, no, es que la libertad es hacer lo que uno... No, es lo que corresponda, inclusive a la razón. De ahí que el pecado es irracional, Orlando. Ah, claro. El pecado es un acto irracional. Totalmente. Porque es irracional. dirigir los sentidos y dirigir inclusive la inteligencia, o más bien malversar la inteligencia para acatar lo que es desordenado. O sea, el Claro. pecado. Y bajándole, Camilo, un poquito a la conversación, a la temática, es bonito encontrar que toda alabanza de la Virgen Santísima, todos los títulos, que son cantidades, Madre de la Misericordia, Madre del Amor, Madre del Buen Consejo y lo que quiera, solo tienen una fuente, que es Madre de Dios, el gran título. Inclusive, cuando vemos los 4 dogmas, por lo menos los que tenemos hasta el momento, 4 dogmas Así. marianos, Virginidad, Asunción, Inmaculada Inmaculada Concepción y Maternidad. y maternidad. De los 4 dogmas marianos, el principal, primero y fuente de todos los demás, corresponsal es el de la maternidad pero claro. divina. Por eso decir Madre de Dios, por eso la iglesia lo escoge. O sea, ya no es un Julio César emperador que escoge el 1 de enero para que inicie el año, porque fue capricho de él en el calendario, Ajá. elegir el 1 de enero, sino que es la iglesia que lo escoge para abrir el calendario civil, porque no es el calendario litúrgico. Claro. El litúrgico nosotros ya comenzamos. Claro. La iglesia ya comienza en el Adviento, Claro. comienza el año litúrgico. Es el año civil que la iglesia lo abre bajo el amparo de Nuestra Señora, Madre de Dios, Mater Dei. Claro. Y la iglesia lo coloca en un primer momento, cronológicamente hablando, en el año, para resaltar la importancia también del dogma. O sea, eso tiene Claro. toda una repercusión en ese ámbito también. Es que la iglesia, lo que nos aclarás, Camilo, es sumamente, diríamos, comprensible, porque el primer día del año hay que pesarlo con el primer dogma, Con el primer dogma de Nuestra Señora. ¿cierto? Además es el Día de la Paz. De la paz, como la entendemos nosotros, tal vez no es. No, como San Agustín lo define, la tranquilidad en el orden. Porque Sí. yo puedo pasar al lado de un charco y uno puede decir, está en paz, no está en una tranquilidad fétida. Pseudo tranquilidad fétida, es un charco de aguas sucias. Exactamente. Bueno, entonces, Sí. Nuestra Señora, hay unos elementos muy interesantes que hay un axioma patrístico que dice que lo que no es asumido no es redimido. Ajá. Entonces, si nuestro Señor es redentor del género humano, asumió la naturaleza humana. Claro. Lo que no es asumido no es redimido. Claro. Entonces, negar la maternidad divina es ir en el fondo contra el cerne también de lo que significa la reflexión cristológica. Ajá. Atenta directamente. Por eso decíamos ahora que la devoción a Nuestra Señora como Madre de Dios no es una devoción simplemente, y eso es simplemente entre comillas, popular, tradicional. No, se aferra en lo más profundo y en lo más central de lo que significa la maternidad y la redención, se une al misterio de la redención. Pero fíjate, Camilo, que donde uno ve la asistencia del Espíritu Santo, claramente es en esto. Se nos ocurre este pensamiento, Camilo.
las personas, los católicos del común, como es uno, pero vámonos a unos estamentos un poco más lejanos a lo académico. Esos valiosos campesinos y campesinas de nuestros campos que se levantaron en la fe católica nunca tuvieron conflicto en rezarle a María como Madre de Dios. Oye, no tuvieron conflicto. No porque creyeran que Dios tenía una mamá, como Dios. Fíjate que es el Espíritu Santo el que actúa allí. Sí, sopla en los corazones esas verdades, sí. Porque no es falta de inteligencia de ellos. Uh-huh. O sea, Sensum fidei. El sentimiento común de la fe. Uh-huh. Entonces, María, Madre de Dios, nunca ves un campesino reflexionando, pero eso está muy raro. Dios es Dios y tiene mamá, entonces la mamá es diosa, o sabe más que Dios. No, nunca entraron en conflicto. No cabe. ¿Quiénes entraron en conflicto? Los intelectualoides, lo digo con respeto, que empezaron bajo la acción del maligno a meter disquedudas en que como que María es Madre de Dios. Y el conflicto hoy lo tiene mucha gente ya de otras capas. Sí. Madre de Dios. Y es que Dios tiene madre. Hombre, es una cuestión tan simple de entender, hombre. Lo explicabas. Es que ahora. si no tiene madre, no asumió la naturaleza humana. Claro que no. No hay como, Orlando, cuadrar las dos cosas. No hay como cuadrar. Y la maternidad divina de María es tan clara que María no proveyó, no suministró la deidad. Pero ese que nació de ella es Dios. Y si nació de ella es porque es madre de uno que es Dios. Pero ¿cuál es el problema, Camilo? No, mira esto tan bonito que dice Urs von Balthasar. Yo creo que tú has oído. Claro, el teólogo. Sí, sacerdote. Él dice... Él era suizo. Yo no sé, suizo, austríaco. Ajá. Bueno, pero por esos lares. Sí. La maternidad, digamos que hago la adaptación aquí, la traducción. La maternidad divina no ocurre por imposición mecánica, sino por un consentimiento libre. María representa a la humanidad que acoge la alianza. Entonces nuestra sociedad se convierte, eso es muy bonito, nuestra sociedad se convierte en el lugar teológico donde se une el cielo con la tierra. Indudable. Entonces eso es la maternidad divina. Por eso quien atenta contra la maternidad divina, atenta contra la redención, atenta contra la encarnación del verbo. Mira que se nos desbarata el edificio teológico. Claro. Entonces, si Jesucristo no asumió la naturaleza humana, si no hubo redención, ¿para qué la iglesia? ¿Dónde están los sacramentos? ¿Qué sentido tiene? Apague y vámonos. Claro. Por eso la importancia teológica de la maternidad divina, repito, el lugar teológico donde se une el cielo y la tierra se llama María. Por eso la teología mariana hace una serie de explicitaciones sobre Nuestra Señora en relación a la unión hipostática y coloca a la Santísima Virgen en un plano de la creación que es un plano relativo de unión hipostática. ¿Por qué? Porque en Nuestra Señora se da la unión hipostática. Es en el vientre de la Santísima Virgen, en el momento en que ella dice, hágase en mí según tu palabra, que el cielo y la tierra se unen y las dos naturalezas, humana y divina, en una persona divina se unen. O sea, ella es el lugar teológico. Claro, es el lugar teológico. En María se dio esa hipóstasis en el vientre de María. Cuando Dios decide, ¿cómo diríamos nosotros? Cuando Dios decide convivir con su creación. Desde toda la eternidad, y ahí pensaba en María. Claro, es una cosa muy hermosa, muy bonita, que uno pues debe pensarla en la oración del Espíritu Santo, porque nadie ha dicho que uno comprende a Dios. Dios es imposible encajonarlo en la razón. Claro. Pero sí vamos a encontrar siempre razones
para dar explicación sobre la Porque la fe existencia de Dios. supone la razón. Es que Así la es. fe no contradice la razón, Camilo. Así es. Continuamos en la segunda parte con estas maravillosas explicaciones sobre la maternidad de Nuestra Señora. Acá hay algo muy, muy interesante que quiero compartir con todos. Es un texto de la... Bueno, vamos a leer todo el texto. Los que deseen el texto, con mucho gusto se los mando. Teología con el profe Camilo, me escriben a Radio María, se los mandamos. La maternidad divina de Nuestra Señora, sobre el dogma. Es un trabajo que se hace en la Universidad de Navarra. Solo un fragmento que dice lo siguiente. Estas palabras bonitas, técnicas pero bonitas, escuchen bien. La relación real de consanguinidad y afinidad espiritual entre la Virgen María y la segunda persona de la Santísima Trinidad, en virtud de la unión hipostática, por la cual ella engendra en su naturaleza humana al mismo Verbo de Dios. Eso es la maternidad divina. Miren la definición, qué bonito. Y todo lo que esto envuelve. Vamos por partes. La maternidad divina, ¿cómo se define? De nuevo, repito. La relación real de consanguinidad y afinidad espiritual entre la Virgen María y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso lo hablamos al inicio. Esos gestos de nuestro Señor, esa manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo, el proceder de nuestro Señor Jesucristo, se asemejaba al proceder, a los gestos, a las maneras de Nuestra Señora. ¿Por qué? Por la consanguinidad y la afinidad espiritual. Claro. Con la segunda persona de la Santísima Trinidad, claro. ¿En virtud de qué? O sea, ¿qué posibilitó Pero no es esto? una interrupción breve, no queriendo esto decir que Cristo asumió de María este o cual modo de ser, de pronto muy salpicado de afectaciones humanas o de debilidades Porque Nuestra humanas. Señora era perfecta. Es que La perfección, asumiendo la perfección de Nuestra Señora en su humanidad. por eso Dios, que es infinitamente sabio, la hizo Como la sin hizo. pecado Claro. original. Y por eso San Luis María dice, agotó la imaginación. Porque era en función de esto. ¿Usted cree que si no hubiera sido María concebida sin pecado original, le hubiese transmitido a Jesús? Vamos a imaginar un absurdo Orlando. Perdón, y te interrumpo. Vamos a asumir que nuestro Señor no ha tenido madre humana. Apareció por ahí, a los 20, un muchachito, para el tal. Sahara. Sí, cualquier cosa, sí. Se formó con los egipcios, esas bobadas que dicen por ahí, esos iniciados de la nueva era. Bueno, apareció por ahí un hombre llamado Jesús y le fue bien en Jerusalén, se quedó en Jerusalén. Todas esas maneras de ese hombre, perdón, es pedagógico que estoy hablando aquí entre mil comillas, todo lo que usted pudiera observar en ese momento de ese hombre, sus maneras, su forma de ser, oído, sin haber tenido una madre. Sí, claro. Humana. Claro. Las mismas, asumiendo nuestro Señor Jesucristo esa naturaleza humana. Las mismas características teniendo esta Madre Divina. Porque es que esa Madre Divina, Nuestra Señora, esa Madre de Dios, fue creada por Dios. ¿De dónde viene la perfección de Nuestra Señora? De Dios. Pues claro. Entonces, ¿cómo transmitirle Dios la perfección a la naturaleza humana que va a asumir? Pues con la Madre, que es perfectísima, que es inmaculada. Es que en un modo de hablar, Dios lo que hizo fue recibir. Porque Dios creó a María. María engendró a Jesús en la carne. ¿Qué recibió Dios Padre? Lo que creó. No había sorpresa. Ahí no había ningún tipo de sorpresa. No. Era lo que había salido de sus manos que vuelve a sus manos. Todo correspondiente. Cierto. Entonces, por eso me parece bonito esto. En virtud de que la unión hipostática, o sea, tengámoslo bien claro todos, porque cuando hablamos de Madre de Dios, clarísimo, Madre de Dios, ¿qué es la maternidad divina? Es la relación real de consanguinidad y afinidad espiritual entre la Virgen María y la segunda persona de la Santísima Trinidad, en la cual, en el vientre de la Santísima Virgen, se hace una realidad la unión hipostática. Y ahí, en ese milagro maravilloso de la encarnación, es que ella engendra en su naturaleza humana al mismo Verbo de Dios. Ajá. Pero miren, esto último es muy importante, oído. En virtud de la unión hipostática, la Virgen María engendra en su naturaleza humana al mismo Verbo de Dios. O sea, claro, es que cuando el Verbo de Dios asume la naturaleza humana, es imposible ya considerar una naturaleza humana de Jesucristo
sin que esté ligada a la persona del Verbo. Pero no se puede. Inclusive en ese conocimiento natural que tenía nuestro Señor por aprehensión a partir de los sentidos, de las realidades, ahí en ese proceso estaba unido ¿qué? El Verbo. El Verbo estaba ahí. Sí. Pero son diferentes categorías de conocimiento. El caso es que cuando hablamos de Nuestra Señora como Madre de Dios, Nuestra Señora termina siendo garante de la unión entre la divinidad y la humanidad. Garante, qué buen término, ¿no? Entonces, receptáculo, Sí. garante y, bueno, es que están uno de los títulos de Nuestra Señora, Arca de la Alianza. Es en esa Arca de la Alianza donde ella se hace, en esa realidad del Arca de la Alianza que prefigura a la Santísima Virgen, es donde ella se hace garante de la unión o se convierte en el lugar teológico, como decía von Balthasar, el lugar teológico en el cual lo divino se une al humano. Vea, hombre, eso quiso decir sin saberlo, sin sospecharlo. Eso quiso decir la mujer del Evangelio. Dichosos los pechos que te amamantaron. Ella no sabe lo que dijo, pero lo que dijo es absolutamente teológico y bíblico y lo que quiera. Porque es que Nuestra Señora, tú puedes exaltar también todo lo que quieras de su naturaleza humana, maravilloso, excelente, pero más que por esos privilegios naturales que la Santísima Trinidad colocó en ella para ser Madre de Dios, está la afinidad espiritual que ella tuvo con pero en su vida terrena tuvo con nuestro Señor Jesucristo, más que la física. Pero ya la física es maravillosa, es que es una cosa... Todo eso involucrado con el sello de maternidad divina. Es que es un misterio, es un mundo. La vocación de maternidad no terminó en el alumbramiento. La vocación de María de maternidad divina, porque hay que decirlo sin ambajes, maternidad divina, la ejerció hasta después de muerto, en la cruz. Claro. Y mira que de eso tenían conocimiento los evangelistas. Cuando Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, va a decir la madre de Jesús. Lucas dice explícitamente, define explícitamente a Nuestra Señora como la madre de Jesús. Es una definición de la maternidad divina. La madre de Jesús. Clarísimo, porque hubiera hecho la aclaración también, si no fuera tan así. O sea, es evidente que, capítulo 1, versículo 14, hay algo que sugiere ahí San Lucas con respecto a la presencia del Hijo de la Santísima Trinidad, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ahí, delante y en las manos de la Santísima Virgen. Por eso, Madre de Jesús. Eso podría haber entrado en discusión ya incluso en el primer siglo, en el segundo siglo. A Lucas, ¿cómo le ocurrió decir eso? Es que ya no era la Madre de Jesús. Porque si Jesús es Dios, entonces hay que dividir ahí entre la humanidad y la divinidad. De ninguna manera. Esa discusión, gracia trágica de los herejes de los primeros tiempos, era negar esas maravillas con respecto a la Santísima Virgen, a los sacramentos, a la Iglesia, a la vida eterna, etcétera, para que llegara un concilio como el de Éfeso en el año 431 a definir la maternidad. Uno ve claramente que el pensamiento teológico no es tan primitivo. Eso fue acción del Espíritu Santo, porque apenas llevábamos 300 años de vida cristiana, ¿no? Y en las catacumbas de Orlando, o sea, qué explicaciones teológicas, seguro mucha contemplación, mucha oración y tal, pero sacar explicaciones teológicas bien contundentes en medio de la persecución de semejantes emperadores como Diocleciano y todos sus semejantes, ese desarrollo se empieza a dar y hay que prenderle una velita especial ahí a los padres de Oriente, porque la iglesia en el Oriente fue mucho más esplendorosa en el desarrollo de todos los temas mariológicos en los primeros siglos. O sea, por la propia naturaleza de los pueblos de Oriente, tuvieron esa inclinación a desarrollar esa teología en torno a Nuestra Señora. Y hay un tema muy interesante aquí. Cuando hablamos de la maternidad de Nuestra Señora, cuando hablamos de la maternidad divina de Nuestra Señora, y cuando hablamos de la maternidad divina
que no ocurre por una imposición mecánica. No, no, nada que ver. Es un consentimiento libre de Nuestra Señora. Entonces, en la maternidad divina, en el momento en que Nuestra Señora dice fiat mihi secundum verbum tuum, en ese momento se exalta el papel de la libertad humana en el plan de salvación como nunca. O sea, hay una explosión vivísima, excelentísima de lo que significa el ejercicio de la libertad cuando Nuestra Señora dice sí, le dice al arcángel San Gabriel, después de que se desarrolla toda esa conversación maravillosa que seguramente fue de horas de contemplación de San Gabriel con respecto a la Santísima Virgen, porque a partir del momento en que él empezaba a explicitar el mensaje de la Santísima Trinidad a Nuestra Señora, en el cual le comunicaba la maternidad divina, los ojos de Nuestra Señora se iban iluminando, la piel inclusive iba tomando una tonalidad diferente, digo, un brillo, había una presencia de Nuestra Señora que se exaltaba. O sea, ella ya en su presencia regia, imponente en el buen sentido. Pero en el momento en que San Gabriel empieza a explicitar lo que significa el mensaje de la Anunciación, y Nuestra Señora va adhiriendo a cada una de las palabras de la Santísima Trinidad por los labios de San Gabriel Arcángel, Nuestra Señora empieza a manifestar una grandeza inédita, porque esa maternidad divina empieza a irradiarse en la Santísima Virgen María. Y esto es muy bonito, porque se enriquece la naturaleza humana de Nuestra Señora. Claro, Nuestra Señora era una maravilla antes de la Anunciación, pero en qué maravilla espectacular se convierte Nuestra Señora después de ser la Madre de Dios. O sea, después de que se hace efectiva esa maternidad divina y se encarna el Verbo en su vientre y empieza a gestarse a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, la fisionomía de Nuestra Señora cambia. Sus gestos se vuelven más ricos, más bellos, más sublimes. De ahí que cuando va y visita a su prima Santa Isabel exulta de alegría y la criatura que ella lleva en su vientre también es por la presencia de ¿quién? Ya no es solamente de María, es de María, Madre de Dios. Porque si ya llevaba ella la marca de predestinación de la maternidad divina antes de la visita del ángel Gabriel, ahora es evidente, es una realidad evidente histórica. Y eso lo percibe ¿quién? Santa Isabel cuando ve a Nuestra Señora. Y se impresiona porque de pronto la había visto 1 o 2 meses antes y había visto la belleza de la Santísima Virgen, la presencia de Nuestra Señora, cómo ella había crecido como mujer. Pero ahora era diferente. Había algo en Nuestra Señora que era diferente y le había dado una excelencia especial. ¿Por qué? Porque el Verbo yacía ya en el seno de la Santísima Virgen María. Esas palabras de Santa Isabel son realmente pues inspiradas por el Espíritu Santo. Como Isabel pues como que descubre la presencia de Dios en María. Bendita tú porque has creído. ¿Quién le dijo? Lo percibió, pero una percepción que no solamente es la intuición femenina, es porque una gracia del Espíritu Santo Claro. dispuso todo para que ella acogiera a Nuestra Señora como lo que ahora era, Madre Claro. de Dios. Eso, por ejemplo, es un asunto muy bonito que se resalta en el texto del Evangelio y que pone también de primera mano una realidad que ya era evidente para muchos, o algunos, no voy a decir muchos, para algunos en el pueblo de Israel contemporáneos. Porque a Santa Isabel se une San Juan, que exulta de alegría en el vientre de Santa Ana, de Santa Isabel, o sea, San Juan Bautista. Y después San José, a quien el ángel le va a revelar, o sea, es una anunciación también para San José. Claro, tuvo su anunciación. Simeón. Y Simeón. Madre de Dios. O sea, son ciertos personajes protagonistas del Nuevo Testamento que empiezan a recibir noticias sobre lo que significa la maternidad de Nuestra Señora. Y en torno a la misma verdad. Es bonito eso. Simeón tuvo una inspiración. José tuvo una inspiración. O sea, son anuncios. Ahora, recordando lo que dice el cardenal Gomá, español de Trus, de los grandes personajes intelectuales del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en Europa,
él hablaba sobre la decadencia de los pueblos y lo articulaba o lo relacionaba directamente con la devoción a la Santísima Virgen. A ver, Así que los momentos más luminosos en la historia de España, él siendo español decía, uno de los momentos históricos más luminosos de la historia de España se dieron gracias a que en esos momentos luminosos la devoción a la Santísima Virgen María era una evidencia y era una de las grandezas del pueblo español. vea, hombre. Y la ruina de los pueblos y de las civilizaciones se daba a causa de que se olvidaba la devoción a Nuestra Señora. Porque se olvida la devoción a Nuestra Señora y se olvida el amor a la iglesia, la devoción al Santísimo Sacramento, todo lo que ustedes quieran. Por eso la ruina de la vida espiritual es alejarse de Nuestra Señora y la excelencia de la vida espiritual es abrazar a Nuestra Señora. Hombre, de pronto es una crítica, pero no es malintencionada, respaldando un poco tu aseveración. De pronto uno ve sutilmente parroquias muy pastoralmente progresivas. Son aquellas de párrocos muy marianos. ¿Estaré equivocado en eso? No, y es que se une a la lógica del cardenal Goma y yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive los papas. Podríamos hacer un paseo por la historia de los papas. Los papas más marianos fueron los que más espléndidamente, en el sentido de la santidad, más espléndidamente enriquecieron la iglesia con sus encíclicas. Mira, ¿cuántos documentos no escribió León XIII, San Pío X, inclusive el Beato Pío IX, sobre la Santísima Virgen? Elogios al Rosario, sobre el culto a la Santísima Virgen María, etcétera. Todo es unido al gran impacto que tuvieron sus pontificados en la gloria de la civilización cristiana. León XIII escribió sobre el Rosario páginas y páginas. Pero una cosa impresionante, la otra vez yo estaba reviendo algunos textos, no paraba de encontrarme alocuciones, comentarios y sí, diferentes comunicaciones, no solo encíclicas o cartas apostólicas, todo lo que León XIII se refirió a Nuestra Señora, una cosa impresionante. Sí, y del sí. Rosario fue un devoto y un apasionado y un Así fue. promotor de primera orden. Así fue. Los grandes fundadores. O sea, cuando dentro de la iglesia se asume aquello de maternidad, porque es madre de la iglesia también, Claro. y cuando en una comunidad religiosa el fundador asume a Nuestra Señora como uno de los pilares de su institución, no hay quien ponga freno. Eso es verdad, hombre. Eso es verdad. Mire usted la grandeza de una obra salesiana, ¿no? Mire usted un florecimiento que ha tenido ya en algunos lugares y que tuvo en la gran renovación, en la restauración que hizo Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, siempre de la mano de ¿quién? De Nuestra Señora. Sí, sí. Eso es un eje común. Es un eje común. Entonces, cuando nosotros hacemos una meditación al respecto de la maternidad divina de Nuestra Señora, o sea, María como Madre de Dios, no nos quedamos solo en el ámbito de la relación que ella tiene con Jesús. Es mamá de nuestro Señor Jesucristo, claro, siendo madre de nuestro Señor Jesucristo, ella asume en esa maternidad unos derechos también. ¿Derecho a qué? Por ejemplo, al reinado y la potestad sobre todo lo creado. Porque ella es reina de toda la creación. Claro. Entonces, esa realeza de Nuestra Señora está íntimamente ligada a la maternidad divina de Nuestra Señora. Todo gira en torno. Siendo reina de todo lo creado. Claro. Y teniendo cabida de primera orden delante, o sea, su juicio, su solicitud, tener una cabida de primera orden delante de nuestro Señor Jesucristo, nos asegura a nosotros, Orlando, como devotos de la Santísima Virgen, que lo que le pidamos a la Virgen y convenga para nuestra salvación, lo conseguimos. Es así. Es así. La Santísima Virgen María, hombre, es, como dice la canción tan bonita, solo Dios la supera. Solo Dios. Más que tú, solo Dios. Más que tú, solo Dios, solo Dios. Sí, es así. Dos escuelas, la tomista y lo que podríamos hablar de la escuela de Don Scotto. Ah, el que, la escotista el y la tomista. silogista, sí,
el que hizo el silogismo de la... Y precursor de la Inmaculada Claro, Concepción. el silogismo. Ajá, precursor de la Sí, Inmaculada claro, Concepción. claro. Si convenía y podía ser, pues Dios lo hizo. O sea, lo más de sencillo, pues si era conveniente y era lo más perfecto, pues Dios lo terminó haciendo. Claro. Y era eso. Así resolvió el asunto de Santo Tomás. Las dos premisas que concluían. Pero Santo Tomás ponía en un primer orden la encarnación como restauración al pecado, como remedio al pecado. En cambio, Don Scotto dice que Dios quiso, la tesis central de Scotto es que Dios quiso la encarnación como la obra maestra de su amor. Ujú. Que podríamos hacer una simbiosis, unir las dos concepciones, tomista y escotista. Sí, claro. Y si Tomás viviera hoy, sería un admirador incondicional del dogma de la Inmaculada Claro, Concepción. la Inmaculada Concepción. Porque- Otros pudieron resolver lo que él no pudo resolver intelectualmente. Pero él no tenía la cátedra. Sí, claro, no. Y hasta él le llegó un límite para sus raciocinios y sus procesos intelectuales. Claro. El caso es que en esta obra maestra del amor, que es la encarnación, en este remedio del pecado, que es la encarnación y la redención, aparece Nuestra Señora como la protagonista número uno de los acontecimientos más grandiosos del plan de salvación. No es por capricho, es porque Dios quiso desde toda la eternidad llamarla a ella a ser Madre de Dios. Y así se dio. Entonces, acojámonos a ella, María, Madre de Dios, como camino más seguro a Dios Padre.